En esta tarde vamos a estar hablando un poquito acerca de la vida de Pablo. Yo creo que ya todos ubicamos la vida de Pablo, un hombre que escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, un hombre muy conocido, persiguió a la iglesia y aún así el Señor Jesucristo lo trajo a su reino, lo trajo a la verdad de Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús de camino a Damasco y sabemos que ahí su vida fue transformada y Dios hizo grandes cosas porque él predicó el evangelio, dio las buenas nuevas de salvación, no solamente al pueblo judío, sino a los gentiles. Amén. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Romanos, el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Lo vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 1 dice así. ¿Estás ahí? Si hay alguien que nos visite por primera vez, perdóneme, le damos la bienvenida. Esta es casa del Señor, su casa. Reciban un caluroso saludo de nuestro pastor Nicolás y nuestra pastora Sofía Flores, que en este momento no están presentes, pero que sabemos que están gozosos de que usted esté aquí. Dice así Romanos capítulo 1, versículo 1, hablando el mismo Pablo acerca de él, un saludo. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Ahí Pablo se está presentando y mire usted lo que dice de él mismo. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Qué hermoso es. Hay en una parte en la palabra donde él menciona esclavo a voluntad. Un esclavo es conocido porque es forzosamente esclavizado, ¿verdad? Yo creo que todos ubicamos ese término y podemos remontarnos a películas donde tenían incluso grilletes con cadenas y cómo los maltrataban. Pero en cambio aquí Pablo se presenta a él como un esclavo de Cristo Jesús. Y dice más adelantito en la palabra que es esclavo a voluntad. Él decide hacerse un esclavo de Jesús y elegido por Dios para ser apóstol. Pablo era un apóstol y sabemos que un apóstol es el que fundamenta a predicar su buena noticia. Escribo esta carta. Desde ahí ya vemos que Romanos fue escrito por Pablo. ¿Ven? Dice Pablo vamos a hablar un poquito acerca de la formación de Pablo. Pablo contaba con una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil. Además hablaba perfectamente los idiomas griego, latín, arameo y hebreo. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Era como si dijéramos la más alta clase de maestro. Fue Pablo instruido a los pies de Gamaliel. Él viajó bastante por Grecia, por Asia Menor, Siria, Palestina, y se le conoció como el apóstol de los gentiles o el apóstol a las naciones. Estamos conociendo un poquito más acerca de Pablo. También recordamos que nuestro pastor Nicolás Flores nos hacía mención que Pablo operó con el espíritu de revelación y conocimiento. Amén. Todo lo que Jesús en algún momento dice que él no pudo decir en su momento porque no podían recibirlo, lo fue descargado a través de Pablo en las cartas. Imagínense qué importante el mensaje de las cartas paulinas. Ahí está impreso todo lo que Jesús anteriormente no pudo decir.
Entonces es importante que escudriñemos las escrituras. Pablo operó en el espíritu de revelación y conocimiento, escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento, y aparte él nos mostraba en varias ocasiones, mencionaba Pablo, en Cristo, en quien, en Él. Entonces ahí vemos cómo Él nos está enfatizando la nueva criatura, el Hijo de Dios, la hija de Dios, quiénes somos en Cristo, en Él, en quién, qué podemos hacer. ¿Ok? Ahora quiero que tú me acompañes, por favor, a 2 Corintios capítulo 4, y vamos a estar dando lectura del versículo 8 al 9. 2 Corintios capítulo 4, del 8 al 9. Dice así: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. El 9. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Ahí está Pablo diciendo, usted lo puede ver que ahora sí que pasó por problemas, pero él siempre decía: aplastados pero no destruidos, derribados pero no destruidos. Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Ahí se veía esa fe y esa firmeza de Pablo, dándonos el mensaje de cómo él imitaba a Cristo. Ser imitadores pues de mí como yo lo soy de Jesús. Ahí él nos estaba diciendo de qué manera debemos de vivir, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, en el reino de Dios. ¿Va a haber dificultades? Sí. ¿Va a haber problemas, aflicciones? En el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, nos dijo el Señor Jesucristo, yo he vencido al mundo. Y aquí lo estamos viendo a través de Pablo. ¿Ok? Ahora, por favor, quiero que usted me acompañe ahí mismo en el libro de 2 Corintios, pero vamos a ir al capítulo 11 y vamos a estar dándole lectura del versículo 27 al 20, del versículo 23 al 27, por favor. 2 Corintios, ahí mismo, capítulo 11, del versículo 23 al 27. Dice así: ¿son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco. Ahí como que, ¿cuántos decimos que servimos al Señor? Servimos al Señor, ¿verdad? Y Pablo está diciendo esto. ¿Son siervos de Cristo? Una pregunta. Sé que sueno como un loco. ¿Qué decía también el apóstol Pablo acerca de la locura del evangelio? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Seguimos. Pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. En el 26. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Ahí nos está hablando acerca de todas las situaciones, y no son todas, viene más adelante, pero solamente escogí esas. Vemos ciertamente
cómo Él nos está mostrando todo lo que Él padeció, pero su actitud siempre se mantuvo firme, siempre. Él nos estaba mostrando cómo Él había decidido servir y buscar a Cristo. Con todo su corazón, toda su vida le pertenece al Señor Jesucristo. Verdaderamente, ahora sí se despojó de todo y Él estaba al servicio al 100% del Señor Jesús. Ahorita vemos que están las temperaturas bien frías, ¿verdad? Y curiosamente él menciona ahí cuando dice que no tenía ropa suficiente como para mantenerse abrigado. Ahora quiero por favor que usted me acompañe a Hebreos capítulo 10 versículo 24. Es muy importante todo esto que estamos viendo acerca del apóstol Pablo. Sé que lo más importante, nuestro modelo a seguir es Jesús, pero en él estamos viendo un ejemplo de una persona que verdaderamente se dio al Señor. Y vemos en él como la transformación que él tuvo, de ser un hombre que perseguía a la iglesia, ahora sí sirviéndole al Señor, como de alguna manera también protegiendo a la iglesia y predicando el evangelio, y sabiendo que al lugar que iba lo querían matar, y él aún decía: yo voy y predico las buenas nuevas, las buenas noticias. Y iba valientemente y con denuedo y con autoridad y compartía las buenas nuevas. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo nos ha pedido a nosotros que hagamos ahora? Dice el Señor en su palabra que así como el Padre le envió a Él, ahora Él, Jesús, nos envía a nosotros. Al igual que Pablo estaba predicando las buenas noticias. E iba y con todo el poder y con la autoridad se plantaba y compartía. Y muchos, menciona por ahí el rey Agripa cuando compartía, y que todos se quedaban impactados. No era en sí era un hombre muy preparado, porque vimos toda la preparación que él tenía, que sabemos que de ahí también, ahora sí, era una preparación para el llamado que él tenía. Cuando se le dijo a Ananías que fuese y orase por él, ¿qué le dijo? Porque instrumento escogido me es este. Pablo estaba escogido, como él mismo se presentó ahí en Romanos capítulo 1 versículo 1, para un propósito. Tú, yo somos escogidos para un propósito. Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un propósito para mí, especial y específico. Pero en general, al igual que Pablo, tenemos que compartir las buenas nuevas, las buenas noticias, al igual que Jesús, al igual que Pablo, con esa autoridad, con esa convicción y con esa pasión por servir al Señor, sin temer, enfrentando todo, sabiendo que el Señor es mayor que aquel que está en el mundo, sino Él es más grande porque está en nosotros. Amén. Estamos en Hebreos 10:24. Dice así: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en maneras. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver acerca de cómo la palabra del Señor nos dice que tenemos que renovar nuestras mentes. Al ser renovadas nuestras mentes, pensamos en maneras. ¿Qué maneras? En las maneras en que Cristo piensa y nos lo muestra a través de su palabra. Y ahí nos está exhortando. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pablo, vemos que él jamás le fue gravoso a nadie. Él, su manera de también demostrar ese amor, obviamente era siempre querer ayudar. Él no pedía, al contrario, él daba. Y era motivado por el amor de Cristo. Él quería que las buenas noticias fueran predicadas, que conocieran a Jesús, que supieran todo lo que Jesús
tiene y tenía para las personas en ese momento y para las personas hoy en día. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor. ¿Qué es un acto de amor? El acto mayor de amor que alguien ha realizado es nuestro Señor Jesucristo. Al morir en la cruz, al dar su vida, al despojarse de todo su trono de gloria, como dice la palabra, Él lo tenía todo, el Hijo de Dios. En su trono de gloria, rodeado de ángeles, todos adorándole, y Él se despojó, vino y se hizo hombre, tomó forma de hombre, de siervo, para mostrarnos que tanto Él nos amó y nos ama. Nos sigue amando ahora a nosotros y a aquellas personas y a todas las generaciones que vienen, porque su sangre preciosa aún sigue limpiando hasta el día de hoy. Actos de amor y buenas acciones, las buenas obras. ¿Qué mejor que Jesús? Que vemos que todas esas obras que Él realizó, ¿cuáles son esas buenas acciones? ¿Sabes qué? Ir predicar, ir y sanar a los enfermos, ir y darle comer al hambriento, ir y liberar a aquellos que están en opresión, endemoniados, echar fuera esos demonios en el nombre de Jesús. Ahora, por favor, quiero que me acompañes a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros. Una pequeña pausa ahí. ¿Cómo se vive en el reino de Dios? ¿Cómo Jesús nos dijo que vivamos amándonos unos a otros? El mandamiento dice, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y sabemos que cuando viene Jesús y establece su gobierno, su dominio, lo establece en justicia y lo establece en amor. Amén. Y por toda la gente que tienen unos por otros, y por toda la gente, por los de casa y por los que están fuera, por los familiares y por los que no conocemos y que formarán parte de la familia real, de la familia de Cristo, la gran familia que Dios quiere establecer, a la cual ha invitado y ha llamado para que reinen como reyes en esta tierra. Dice, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Ahí nos estaba diciendo como ellos también se amaban. Ahora quiero, por favor, que tú me acompañes. Volvamos ahí a Romanos, al capítulo 1, pero vamos a ir al versículo 12, por favor. Sabemos que hay personas a las cuales nosotros las tenemos en estima. Sabemos que hay personas que Dios ha puesto en posiciones mayores que nosotros porque tienen una función distinta, y a las cuales se nos ha enseñado, Pastor Nicolás siempre nos ha enseñado a honrar. La cultura de honor, ¿verdad? Reconocer, como por ejemplo nuestro pastor Juan Flores, quien fundó esta obra. Ahora nuestro pastor Nicolás continúa, y así esa cultura de honor los unos hacia los otros. Y sabemos que a veces dices, no, pues probablemente él no necesita una palabra de aliento, o a lo mejor él sabe que lo amo, él sabe que yo estoy con él sabe que oro por él, o ella sabe que yo oro por ella. Pero hacemos hincapié de cómo el Señor nos dijo que quiere que vivamos en el reino, amándonos los unos a los otros y mostrando esas buenas obras. ¿Estamos ahí? Romanos 1:12, vamos a leerle primeramente en la Nueva Traducción Viviente.
En la Nueva Traducción Viviente dice así: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Eso lo está diciendo Pablo. Y hemos visto todo lo que se mencionó de Pablo y tú dices, ¿Pablo pidiendo ser alentado por la fe? Pero mire lo que él está diciendo. Cuando nos encontremos, ahí en la carta de Romanos, cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe. Él les está diciendo lo que él siempre hacía. Él siempre iba y las cartas eran enviadas para alentarles, para motivarles, para impulsarles, para exhortarles. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría, él está expresando ahí, también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. En la Reina Valera dice, esto es, para ser mutuamente confortados. ¿Qué significa confortados? Es algo que te brinda como una cierta comodidad, calidez, paz. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. En esa misma escritura, pero en la traducción lenguaje actual dice así: y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos en Dios. Ahí lo dice otra manera, ayudarnos, confortarnos. Me gustaría. Hay otra versión que dice, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Quiero motivarles y yo recibí esta preciosa palabra para que siempre practiquemos el amor los unos por los otros. Y que como podemos identificar aquí en esta escritura, Pablo estaba diciendo muy claramente, muy claramente. La Nueva Traducción Viviente, por favor, una vez más. Y con esa escritura vamos a cerrar. Romanos 1:12, Nueva Traducción Viviente. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Qué importante que la fe que finalmente y principalmente es de Dios y que Dios ha puesto en nosotros aliente a esas personas que nos instruyen, a esas personas que tenemos en un lugar de eminencia, pero que ciertamente necesitan en algunos momentos recibir, al igual que Pablo lo estaba expresando aquí. Tenemos toda la autoridad, tenemos la unción, tenemos el poder, pero caminamos en amor. Y el amor te hace percibir la necesidad. Hay personas que tú dices, las ves, es que es súper espiritual, o es que esté lleno de Dios y siempre camina. Es un ser humano al igual que lo eres tú, al igual que lo soy yo. Todos atravesamos por esos momentos, al igual que Pablo mencionaba, todas las situaciones que él atravesó. Y gloria al Señor, al igual que él, nosotros podemos decir que el Señor es quien nos mantiene. Pero qué importante que nosotros recordemos que podamos alentar, porque caminamos en el reino de Dios como reyes, como hijos e hijas de Dios, llamados, escogidos,
redimidos, llenos del poder y de la autoridad y de la unción del Espíritu Santo, y que operamos en la revelación del Espíritu, alentar. No necesitas que alguien venga y te diga que está pasando por problema o por una tribulación. Alienta, anima. Esa es la manera como el Señor Jesucristo siempre salía de su boca. Palabras para bendecir, palabras para que supieran, y si acaso se había olvidado, sencillamente recordarle y expresarle el amor. Estoy contigo, estoy orando por ti, eres especial, gracias por todo lo que me has enseñado, por lo que Dios ha puesto en ti y que me has impartido. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga y te siga usando grandemente. Amén. Ese es el pequeño mensaje que el Señor me dio para compartirles hoy. Agradezco al Señor por su palabra, es una bendición. Y yo bendigo en esta hora la vida de nuestro pastor Juan Flores, y actualmente quien nos está pastoreando, la vida de nuestro pastor Nicolás Flores. Lo bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, al igual que a nuestra pastora Sofía. Agradecemos por lo que Dios ha impartido a través de su vida a nuestras vidas. Hemos visto un crecimiento y sabemos que muchas gentes, a través también de los mensajes que se están compartiendo, están siendo bendecidos. Así que alentemos a cada uno de nuestros pastores, amémosles y caminemos en ese amor como debemos de caminar en el reino de Dios. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor,